Buenas tardes. Soy José Carlos. Bueno, yo creo que algunos de los que estáis ahora aquí en directo ya me conocéis. Soy Lead Engineer en Entity Data y bueno, y vamos a ver esta presentación. Vamos a hacer una charla sobre optimización de Gradle, que se puede haber llamado perfectamente, no sé, optimización o mejoras en el rendimiento de la compilación de nuestro proyecto, ¿vale? En Android. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla o qué es lo que pretendemos? Es presentar una serie de ideas, unos tips para reducir el tiempo de compilado de nuestro proyecto, mejorar la mantenibilidad del mismo y que sea fácilmente escalable. Yo creo que son objetivos ambiciosos. Por ejemplo, el de reducir el tiempo de compilado, pues se va a traducir en una... eh, no sé, optimización o sea, esta optimización de nuestro tiempo, pero ya no solo del tiempo, sino que no solo el tiempo que nos pasamos compilando un proyecto y que dejamos de hacer otra cosa, sino también esa capacidad de atención que perdemos cuando tú lanzas un compilado y cuántas veces nos ha pasado que se nos va la compilación a 20 minutos, 15 minutos, no sé, lo que sea. Y ya no es que durante esos 10 minutos o 15 minutos estés mirando la pantalla o estés pendiente de la compilación, sino que al final acabas perdiendo la concentración en lo que estabas haciendo, simplemente porque a lo mejor quieras probar un pequeño cambio o lo que sea. Mejorar la mantenibilidad no es, bueno, puede estar relacionado con Gradle, pero también es algo a nivel de proyecto y bueno, hacer nuestro proyecto más mantenible siempre es importante. Y también que sea fácilmente escalable, pues bueno, estar preparado ante eventualidades o de repente tenemos que construir módulos con los que no pensábamos o enfrentarnos a situaciones que en principio no estaban en nuestra mente, pues bueno, si tenemos bien estructurado nuestro código, nuestro proyecto va a ser más sencillo. Así que vamos a ver esos tips. Para empezar, aunque esté enfocado a la optimización, vamos a ver unas pequeñas definiciones para que todos hablemos el mismo lenguaje y sepamos un poco, estemos alineados a la hora de hablar. Se define como task, sería una unidad mínima de trabajo. La podríamos desglosar en acción, input y output. Entonces, podríamos decir que una tarea, task, es cacheable, si me permitís utilizar esta palabra cacheable, cuando no cambia ni la acción ni el input y por tanto el output tampoco cambia. Entonces, siempre que tengamos una acción que no varíe, que sus inputs tampoco varíen, podremos decir que sería cacheable. Es lo que nos interesaría encontrar este tipo de tareas que son cacheables. ¿Vale? Y como build, la definición de build sería un grafo acíclico de tareas, ¿vale? Generados a partir de las dependencias. Veis aquí en la parte de la derecha un grafo representaría un build en el que hay varias tareas, tarea A, la B, la C, D, E. Vemos que la A depende de la B y la C depende de la D y la E y la tarea Z. ¿Vale? Entonces esto sería un build completo y veis las dependencias. Aquí está el grafo del que habíamos hablado antes. Consideraciones. Vale. Un build, o cuando vamos a hablar de build, estaría compuesto por uno o más proyectos de Gradle. ¿Vale? Nosotros lanzamos un build o compilación, como lo queráis llamar. Ahí estarían implicados uno o más proyectos de Gradle. Un project o proyecto de Gradle, ¿vale? Es el trabajo que se hace y es lo que nosotros vamos a llamar desde Android, o quedaros con esta definición, saliéndose un poco del ortodoxo, sería lo que nosotros llamamos un módulo en Android, ¿vale? Desde el punto de vista de Gradle, esto sería un proyecto, un project. Las tasks o las tareas, o bien las escribimos nosotros mismos o las provee un plugin, ¿vale? Entonces ya sabemos de dónde nos van a venir las tareas o los tags o los tasks. Y un plugin sería una colección de tareas. Entonces, siempre que hablemos de un plugin, lo podemos ver como una amalgama, un saco de tareas. Actualización de herramientas y dependencias. Si actualizamos frecuentemente, el tiempo que empleamos
cada vez, en cada actualización, se reducirá. Es decir, no es lo mismo que nosotros, si estáis ahora con las últimas versiones de AGP o queréis migrar a la última versión, diría que estamos en la 7.4 estable. No es lo mismo haber ido haciendo todas las actualizaciones y saltar de la 7.3 a la 7.4 que de repente estar con una versión 4 y que por necesidades del proyecto tengamos que saltar a la versión 7, ¿vale? Nos vamos a encontrar con que se nos va a hacer muy duro y muy arduo dar ese salto. Entonces, la recomendación sería actualizar frecuentemente. Actualizar pronto nos da más tiempo para realizar los cambios. Es decir, si no esperamos hasta el último día que se nos depreca una API o que no tenemos una funcionalidad o que tenemos un requisito para actualizar, vamos a tener más tiempo, nos vamos a poder anticipar. Así que tenemos que hacerlo cuanto antes. No cuanto antes, tampoco no es algo urgente, pero quiero decir, no pospongáis los cambios. Si hay una nueva versión estable y está disponible, desde el momento en que tengamos esa información, deberíamos tener en mente realizar la actualización. Vale. Y las actualizaciones traen funcionalidades útiles. No veáis la actualización como un proceso pesado de, estoy desarrollando y ahora de repente tengo que actualizar, es algo con lo que no costaba. O sea, si tenemos una actualización es porque probablemente se hayan corregido errores, puede haber optimizaciones en los tiempos, es decir, es una herramienta para nosotros, así que lo tenemos que ver como una oportunidad y como un beneficio. Sobre todo, y me gustaría que salierais de aquí con la idea o que salgamos con la idea de pensar en las actualizaciones de las herramientas del mismo modo en que pensamos en las actualizaciones de nuestro proyecto. Es decir, cuando nosotros realizamos un proyecto y sacamos una nueva versión es porque hay un nuevo módulo, hay una nueva funcionalidad, hemos corregido errores. ¿Vale? Poneros en la mente de los desarrolladores de estas herramientas que tenemos. Sacan una nueva versión por el mismo motivo, porque han encontrado errores y los han corregido, porque funciona mejor, porque hay nueva funcionalidad. Así que vedlo de esa manera y utilizarlo. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto esta pantalla, verdad? Abrimos el Android Studio y vemos una actualización recomendada, ¿vale? Yo creo que hay veces que ya o hay gente que ni lo lee o que no lo leemos o queremos ir directamente al código y no lo vemos, ¿vale? Tenemos que prestarle atención, o sea, es un mensaje, es una información que se nos está dando, es útil, nos está avisando de una nueva versión y no podemos ignorarla. No podemos estar en un proyecto, ignorar constantemente este mensaje y no verlo. O sea, y cuanto antes nos concienciemos, bueno, yo creo que estamos todos alineados en intentar estar un poco ya no a la última, pero en tener estas versiones actualizadas. Lo mismo que estoy diciendo para el AGP o el Android Gradle plugin, también para Android Studio. Android Studio, si lo abrimos y tenemos una notificación de que hay una versión nueva, se están corrigiendo errores, a veces incluso hasta por temas de seguridad. Hay optimizaciones, vamos a utilizarlo, vamos a actualizar, salvo que, bueno, hay alguna circunstancia, el proyecto o política de empresa, lo que sea, pero en nuestra mente como desarrolladores tendría que estar el estar alineados con las últimas versiones estables, salvo circunstancias fuera de lo normal. Si queremos hacerlo de forma manual y queremos actualizar el AGP, bueno, porque esto sería el asistente, lo podemos utilizar y en la mayoría de los casos va a funcionar muy bien. El asistente nos va a dar la información y nos va a dar la actualización y la podemos hacer casi de forma automática. Pero bueno, si lo queremos hacer de forma manual, actualizaríamos el build Gradle, subiríamos la versión a la versión que correspondiera. Bueno, aquí algunas notas que he dejado para comentar. AGP, bueno, ya lo hemos dicho, Android Gradle plugin. Vamos a hablar principalmente
de este formato en Kotlin y no en Groovy. De hecho, si veis, cuando leéis documentación referente a Gradle, sobre todo en Android, veréis que tenemos estas dos opciones de consultarlo, Groovy y Kotlin. La recomendada y lo que se nos está diciendo desde Google y como todo lo estamos orientando a Kotlin, sería esta la manera de trabajar recomendada. Entonces, otra recomendación, otro tip también sería, igual no es algo de optimización, pero sí que deberíamos dejar de utilizar los build Gradle o utilizar esta notación de Kotlin y utilizar la extensión KTS. ¿Vale? KTS es la recomendación, que es lo que tengo ahí apuntado ahí abajo. Y incluso, bueno, he dejado, aquí le he anotado la página oficial para hacer la migración. ¿Vale? Cambiando en build Gradle, cambiando esta configuración, este número de versión, tendríamos la actualización de GP y también es recomendable o deberíamos hacer desde línea de comando utilizar el wrapper, bueno, aquí lo veis, Gradle W, wrapper, y poner el Gradle version que estamos, al que queremos migrar. Con esto nos aseguramos de que tanto el wrapper como el Gradle se actualicen. Vale, y con la actualización de las herramientas es probable que tengamos una actualización del DSL, ¿vale? Del lenguaje que estamos utilizando. Por ejemplo, recordáis que esto, yo creo que ya estamos todos alineados aquí, hemos dejado todos de utilizar el compile o deberíamos haber dejado de utilizarlo porque se deprecó, y utilizar implementation. Bueno, implementation o API, normalmente implementation, igual hablamos un poco más tarde de esto. Otro ejemplo sería el apt options y el que está ya deprecado y el que tenemos que utilizar es el Android Resources. Más que con estos ejemplos en concreto, lo que nos interesa es quedarnos con que actualizaciones también pueden traer actualizaciones del lenguaje, del DSL. Y siempre, pues, cuando hay una actualización, hay que ver la documentación, hay que ver en qué nos afecta, qué trae, hay cosas deprecadas, no, ¿vale? No es solo una actualización automática, hay que hacer una actualización con cabeza, leyendo la documentación. Además de actualizar las herramientas, hay que actualizar las dependencias. Aquí hay un ejemplo, vuelvo a hablar de build Gradle KTS, KTS, lo queráis. Vale, tenemos una implementación de una librería propia. También hay que ver si estas librerías tienen actualizaciones. En principio deberíamos ir siempre con la última estable. Repito lo mismo, con cabeza. Si la actualización nos fuerza a hacer cambios en código, tenemos que estar informados. No es hacer una actualización a ciegas, sino documentarse, probar y ver que lo podemos hacer y hacer la actualización. Pero siempre deberíamos estar alineados con actualizar. Versiones dinámicas. Bueno, ya lo sabéis, o yo creo que no es muy frecuente verlo. Las deberíamos evitar. Las deberíamos evitar. Yo creo que todos lo sabemos, pero bueno, vamos a recordarlo. Versiones dinámicas, ¿qué implica? En este ejemplo, estamos diciendo que tenemos una implementación, ¿vale? Y esta dependencia le decimos versión 12 en adelante. ¿Qué ocurre? Que como no estamos especificando una dependencia en concreto, yo puedo compilar con la 12.3, mi compañero puede compilar con la 12.5, la 12.5 se puede comportar de forma diferente a la 12.3, podemos tener errores, la app se comporta de forma diferente, tenemos que evitarlo, ¿vale? Esto debería estar prohibidísimo, porque nos puede llevar a errores, que son tiempo para corregirlos, es difícil de encontrar, hay que evitarlo a toda costa. Otro tip que yo creo que sí que tenemos o solemos tener bastante claro es el de utilizar implementation, salvo que debamos utilizar API. ¿Vale? Con implementation, esa dependencia solo se utiliza en ese módulo, no se expone a los demás módulos. Por tanto, la compilación es más sencilla, no tiene que hacer publicación, es más rápida la compilación y nos ahorramos tiempo en la build, ¿vale? Así que siempre que sean
que se pueda utilizar implementation, lo utilizamos frente a API. API, pues bueno, se puede utilizar, pero no sería no tendríamos que utilizar siempre API. ¿Vale? También un poco tienes que tener esa cabeza de saber qué es lo que, esa dependencia, dónde la necesito exponer, ¿no? ¿Que necesito implementation o API? Si puedo implementation, si tiene que ser API, pues nos vamos a API. Arreglar las llamadas deprecadas, ¿vale? También es algo que, muy como lo del mensaje de actualización de las herramientas, ¿verdad? Compilamos el proyecto, vemos que tenemos warnings y no le hacemos caso porque el proyecto compila y funciona. Vale, es el tema de ir un poco con lo último, tenemos un warning, es algo que no está del todo bien, probablemente es una llamada que a lo mejor está deprecada y en la siguiente versión ya no nos va a funcionar. Cuanto antes nos adelantemos, cuanto antes arreglemos los warnings, vamos a ahorrar tiempo, luego vamos a ahorrarnos disgustos y vamos a ahorrar tiempo de luego corregir algo a última hora que de repente falla, y vamos a intentar adelantarnos y hacer caso a los warnings y aunque compile el proyecto, pues ver qué está pasando, ver cómo podemos arreglarlo, si nos podemos adelantar. Vale. Siguiendo con actualización de herramientas y dependencias, lo que os he dicho, o sea, tenemos que tener un poco de cabeza. Hemos realizado una actualización, hemos cambiado alguna librería, alguna herramienta, vamos a realizar un ciclo de pruebas. Los cambios los deberíamos hacer de forma aislada, es decir, no vamos a cambiar las 20 librerías de golpe. Vamos a ver las librerías, si podemos actualizar solo una, actualizamos solo una, o el grupo mínimo que deba ser. Lanzamos test automatizados, que deberíamos tener, y si los test automatizados fallan, o sea, si fallan, vamos a ver qué está pasando. Si son correctos, vamos a lanzar los test manuales, vemos la aplicación de arriba a abajo, funciona, correcto, vale, nos aseguramos. Vamos a por el siguiente cambio, por la siguiente actualización. Así que realizar un ciclo de test después de cada pequeñita actualización es una muy buena idea y nos va a ahorrar, pues eso, que luego hemos actualizado 20 librerías, de repente no nos funciona nada, no sabemos cuál es la librería que da error, la dependencia que da error, hay que encontrarla, vamos a tardar más. Vale, eso sería es una optimización. No es una optimización directa de la compilación, pero es una optimización en la manera en la que trabajamos. Vale. Habilitar configuration caché. Aunque sea algo que esté lo veis ahí, de hecho, en la línea de abajo como unsafe, creo que está lo suficientemente probado como para utilizarlo y nos reduce los tiempos de compilación. Vamos a aplicar también el sentido común, lo que he comentado antes. Si hacemos este cambio y lanzamos las pruebas y vemos que algo no va bien, como hemos hecho las pruebas con un solo cambio, lo tenemos acotado, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Por lo general debería ir bien, funciona bien. A mí la experiencia me dice que va bien, que mejora los tiempos de compilación, y yo es una recomendación que hago. Por supuesto, siempre para todas estas configuraciones, lo mejor es tener última versión estable de AGP y de Gradle. Vale, más recomendaciones. Versions Catalog. La recomendación, lo que nos está diciendo Google, es utilizar Versions Catalog para manejar todas las dependencias. Versions Catalog, que sería lo que ahí estáis viendo como abajo, como libs versions.toml, ¿vale? Sería el archivo de Versions Catalog. Es un archivo único en el que están todas las definiciones de las versiones de dependencias y es utilizada en todos los sitios del proyecto Android, ¿vale? Ahí estáis viendo en ese archivo que tendríamos versiones, los números de versiones que estamos utilizando. Por ejemplo, me lo voy a inventar, por ejemplo, Compose, pues estamos utilizando de Compose la versión 2 no sé qué, ¿vale? Luego tendríamos los plugins que utilizarían esas versiones y libraries y los bundles también. Los libraries también utilizarían esas mismas versiones o esa definición de versiones, y los bundles, que son agrupaciones de librerías.
Todos utilizarían las mismas versiones. Tendríamos esos bloques en el archivo del versions catalog. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y ese versions catalog se utilizaría en cada build Gradle de nuestro proyecto. Vale, así es como se vería un versions catalog, como os he dicho. Lo normal es tener primero, o tendríamos al principio los números de las versiones. Aquí lo veis. Tendríamos los libraries, ¿vale? Que ya estarían utilizando este número de versión que ya habríamos definido antes. Los bundles, que son agrupaciones de libraries. Aquí tenemos dos libraries y aquí tendríamos un bundle que estaría referenciando estos dos libraries. Y la definición de plugins, ¿vale? Este sería un ejemplo. Como tampoco quiero profundizar más, es decir, si quiero hablar o introducir el tip de utilizar versions catalog, pero tampoco me quiero extender, que sí que podría dar para más. La documentación oficial la dejo aquí abajo de versions catalog. Nos quedamos con la recomendación. ¿Cómo se utilizaría versions catalog? Pues una vez que ya hubiéramos hecho esa definición que vemos antes, utilizaríamos implementation. Veis que ahí está, por ejemplo, el de abajo es un bundle, que lo vemos aquí. Y el de arriba, que sería el flow layout. Vale, flow layout, aquí lo tenéis, ¿vale? La librería. Entonces tenemos la definición y tenemos cómo se utilizaría versions catalog. ¿Qué más cosas? Para optimizar, pasando un poco de versions catalog, para mejorar los tiempos de compilación, necesitamos evitar trabajo innecesario. Uno de los tips que podemos hacer para evitar trabajo innecesario es eliminar repositorios redundantes, ¿vale? Y además de eliminar repositorios redundantes, es importante el orden en el que colocamos los repositorios, porque siempre se van a consultar de arriba a abajo y cuando el proyecto necesita una dependencia, hace la llamada al de arriba. Si la encuentra, se resuelve, correcto. Si no la encuentra, pasa al siguiente repositorio. Entonces, si colocáramos primero el repositorio con menos dependencias o que menos dependencias tiene, haríamos más llamadas y tardaríamos más. Entonces, repositorios no redundantes y en orden, colocado primero el repositorio que más veces se va a consultar. ¿Vale? También tendríamos aquí una pequeña optimización. ¿Qué más? Evitar trabajo innecesario. Preguntarnos si realmente necesitamos añadir nuevos plugins al proyecto. Es decir, hay veces que a lo mejor estamos copiando algo de un proyecto antiguo, copiamos los plugins que tenía y no pensamos si realmente los necesitamos o no los necesitamos. Los plugins son muy costosos y aquí sí que podemos realizar una gran optimización. Podemos reducir mucho el tiempo de compilado simplemente quitando plugins que no necesitemos, ¿vale? Así que tenemos que tener un poco de cabeza a la hora de meter los plugins y siempre preguntarnos si realmente es necesario. Otra acción que podemos llevar a cabo es deshabilitar plugins en debug que no sean necesarios, ¿vale? Por ejemplo, este de Firebase, si no recuerdo mal, está en la propia documentación de Firebase, ¿vale? El Firebase Performance, en principio para debuguear no lo necesitamos, lo podemos marcar con esto, Instrumentation Enable a False, es un plugin que no vamos a utilizar en debug, tiempo de compilado menor, nos vamos a ahorrar tiempo. Vale. ¿Qué más? Deberíamos utilizar KSP en vez de KPT siempre que sea posible. Vale, KSP, tengo la nota abajo, es Kotlin Symbol Processing. KPT es Kotlin Annotation Processing Tool. Deberíamos utilizar siempre KSP. Es más nuevo, está orientado a Kotlin. KPT, aunque soporta Kotlin, se ha desarrollado y tiene que tener en cuenta, arrastra muchas cosas que necesita tener compatibles y lo hace más lento. Aparte que el funcionamiento es diferente, no es un procesa símbolos, el otro anotaciones. KSP es más potente, puede hacer más cosas que KPT. Entonces,
Siempre que podamos utilizar KSP, deberíamos utilizar KSP. Tenemos un problema, por ejemplo, con Dagger, que sí que lo utilizamos. Dagger no soporta KSP, pero con Envil, que es un plugin, podríamos saltarnos esas partes en las que se utiliza KPT y podríamos llegar a no utilizarlo. Entonces, bueno, tenemos que ver qué librerías lo soportan y cuáles no. Aquí está la página, la definición, porque cada vez más librerías soportan KSP y se supone, claro, es la recomendación a lo que deberíamos tender. Pero bueno, aquí consultamos la lista de si todas las que tenemos soportan KSP, perfecto. Si no, a ver si tenemos alguna alternativa, alguna librería para optimizar, utilizar KSP, dejar de utilizar KPT. ¿Qué más? Seguimos con evitar trabajo innecesario. Podemos crear un flavor específico para desarrollo solo con lo necesario. Vale, aquí veis que en este build Gradle tendríamos un flavor de desarrollo en el que solo utilizamos, ahí veis ese res configs, aquí solo estaría utilizando en inglés, los recursos en inglés y en XXHDPI, o sea que no estaría utilizando todos los demás. Ni en alta, ni los de baja. Es decir, vamos a ver qué es lo mínimo que necesitamos para poder trabajar y poder hacer un debug y trabajar con eso. Con eso nos ahorramos trabajo, siempre que sea posible. Si necesitamos hacer pruebas con más idiomas o tal, pues habría que cambiarlo o tener otros flavors, pero si podemos trabajar con esto, nos vamos a ahorrar también tiempo. ¿Qué más? Deshabilitar Jettify. Vale, por ponernos en contexto, creo que todos sabemos lo que es, pero bueno, antes se utilizaban estas librerías de support. Hablo un poco de memoria, 2018, no sé, por ahí. Se empezaron a utilizar o entraron Android X, como queráis llamarlo. ¿Y qué pasaba? Que mismas clases que estaban en support estaban en Android X y creaba conflictos que llevaba a errores. ¿Qué se desarrolló? Se desarrolló Jettify, que en su momento tenía sentido. Habilitábamos Jettify y eso hacía una búsqueda por todo el código y sustituía los support por Android X appcompat. Con eso nos arreglaba todos los errores y todo funcionaba perfecto. Vale, tenía sentido y se utilizaba. ¿Qué ocurre? Hoy en día todos deberíamos estar utilizando Android X. De hecho, yo creo support creo que está deprecado. Todos deberíamos utilizar Android X. Deberíamos poder dejar de utilizar Jettify, que consume mucho en el momento de hacer la compilación. ¿Podemos tener alguna librería que utilice support y no lo sepamos? Vale, esto nos lo va a decir, nos lo dice el asistente, el Build Analyzer, nos lo va a decir. Cuando hacemos una compilación, si consultamos el Build Analyzer, nos va a dar esta información, ¿vale? Y nos está diciendo, mira, y por ejemplo, nos está recomendando habilitar la configuración la caché de configuración y nos está hablando sobre Jettify. Nos va a dar la información, nos dice que deberíamos deshabilitarlo. Si tenemos alguna librería que lo necesita, nos va a decir cuál. Incluso si tenemos alguna librería que lo utiliza, lo que podemos hacer es utilizar una herramienta externa, que de hecho yo la he utilizado, que este mismo proceso que se lanza en la build, te lo lanza en local para esa librería y te genera una librería con Android X. Con lo cual tendríamos una librería que ya le hemos hecho el proceso del Jettify, pero lo hemos hecho una sola vez. Cambiamos las librerías, la antigua por la nueva, y podemos dejar de utilizar Jettify. Vale, no sé si lo he explicado correctamente. Vale, es un proceso para coger una librería que utiliza support y aplicarle el mismo proceso de Jettify. Pero con eso podemos utilizar la nueva librería, dejar de utilizar Jettify y ahorrarnos tiempo de compilación. El parámetro para deshabilitarlo en Gradle Properties, Android, Enable Jettify a false. Vale.
¿Qué más? Para evitar trabajo innecesario, deshabilitar build config. Deshabilitar build config siempre que sea necesario. O sea, es decir, siempre que no sea necesario. En la mayoría de los módulos no es necesario y lo podríamos deshabilitar. Y si un módulo hace uso de build config, tendríamos que estudiar la manera de intentar no utilizar el build config. ¿Vale? Build config al final acaba siendo un archivo Java que se autogenera y que además cada módulo va a generar su propio build config. Y otra cosa que voy a mencionar luego es que al ser un archivo Java va a hacer que un módulo tenga código Kotlin y código Java. Eso lo deberíamos evitar. Cuando un módulo tiene código Java y código Kotlin, para que sea interoperable, la compilación tiene que generar ciertos, no sé cómo decirlo, como ciertos métodos para que se puedan intercomunicar código Java y código Kotlin y hace que la compilación sea más costosa. Entonces, esto me lleva, bueno, esto sería el parámetro de cómo quitar el build config y hacer que no se genere. Con cabeza, vamos a ver si no lo utilizamos. Si lo utilizamos, vamos a ver si podemos evitarlo de otra manera y lo deshabilitamos de esta manera. Nos lleva al consejo de no mezclar en un mismo módulo Java y Kotlin, por lo que os he explicado, que hace que la compilación sea mucho más lenta. Y si tuviéramos código Java, lo suyo sería migrarlo a Kotlin. Si no es viable migrarlo a Kotlin, deberíamos aislarlo en su propio módulo. Si un código Java lo aislamos, conseguimos tener módulos que no sean mezcla de Java y Kotlin y vamos a mejorar el tiempo de compilación, ¿vale? O sea que sería, mal menor sería el aislar el código Java en su propio módulo, ¿vale? Para no mezclarlo con Kotlin. Más opciones, más tips de configuración para mejorar el tiempo de compilado. Enable File System Watching. Vale, esto es porque Gradle tiene un demonio que observa las tasks y observa las entradas y las propias tasks. Entonces, cuando no cambia, lo que os he hablado del cacheo, cuando no cambia la tarea y no cambia las entradas de esa tarea, si yo tengo el output cacheado, no tengo por qué hacer ninguna compilación, no tengo por qué hacer esa tarea. Entonces estaría cacheada. Pero eso es un demonio que solo funciona en la sesión en la que estás trabajando. Entonces, con Enable File System Watching, lo que hacemos es permitir que Gradle tenga acceso al sistema de ficheros y ese cacheo también funcione de una sesión a otra. Es decir, si yo he hecho una compilación ayer, he apagado el ordenador, lo he vuelto a encender y a levantar todo, esa caché, o sea, podría utilizar las salidas, si las tiene guardadas, como cachés para evitar trabajo innecesario. ¿Vale? El parámetro sería el orgradle vfs watch a true. Vale, otra configuración, también os repito lo mismo, de utilizarlo con cabeza. En principio funciona bien, que es la de configurar bajo demanda, es decir, habilitar la configuración bajo demanda. Quiere decir, la configuración es un ciclo de vida, o sea, es una fase del ciclo de vida de Gradle. Si en la configuración no ha cambiado nada, saltarse esa configuración. En principio es algo recomendado, se puede hacer, habría que hacer pruebas y si tuviéramos algún problema, deshabilitarlo. En principio funciona bien o mi experiencia me dice que funciona bien y es recomendado ponerlo así. Vale. Más cosas para optimizar sería tener que nuestro código sea fácilmente escalable. No tanto en cuanto a tiempo de compilación, pero sí en cuanto a hacer que sea no mantenible, pero que si un día tenemos un proyecto con 3 módulos y el día de mañana queremos 10 módulos o 10 funcionalidades, ¿vale? Que nuestro proyecto sea escalable.
que vamos a utilizar, bueno, para que sea fácilmente escalable fácilmente escalable, utilizaríamos la modularización. No quiero hablar mucho de la modularización porque creo que hay otra charla y seguro que mis compañeros lo van a hablar mejor que yo sobre la modularización. Los principios ya sabéis que para una buena modularización es tener alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿vale? Y esto nos va a permitir hacer incremental builds, ahora lo vais a ver, build caché, que ya hemos hablado un poco de la caché a la hora del compilado, y parallel build, ¿vale? Hacer que en la build se ejecuten tareas en paralelo. Vamos a desgranar un poco esto y a verlo un poquito en detalle. Vale, estamos hablando de incremental build. Cuando nosotros vemos, aquí se ha lanzado una build, ¿ves? Seguro que os suena. Veis una lista de tareas, aquí veis una lista de tareas y veis que siempre, o siempre no, pero después de una primera compilación aparecen tareas con up to date, ¿vale? Ahí tendríamos tareas que se está saltando porque no es necesario realizarlas, ¿vale? Si una tarea no ha cambiado, no hay que volver a compilarla. Una tarea, como hemos dicho, tiene una entrada o varias entradas y al final tiene una salida. Pensemos en una tarea como por ejemplo una compilación. Entrada sería código fuente, pues un archivo, 2 archivos, los que tengamos, y la salida sería el código compilado. Vale, para definir una tarea que sea cacheable, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Con la notación cacheable task, ¿vale? Y aquí tendríamos la definición de la tarea. Aquí la estaríamos definiendo como cacheable. Por tanto, si se cumplen las premisas que hemos dicho, no cambia la tarea, no cambian los inputs, tengo el output, no tendría que hacer esa tarea, ¿vale? La caché funciona incluso si el resultado de una tarea se utiliza como entrada para la siguiente, ¿vale? Aquí tenemos una tarea A que tiene unos inputs y genera un output, ¿vale? Y ese output se utiliza en la tarea B de forma secuencial. Si no ha cambiado nada, no han cambiado los inputs, no ha cambiado la tarea A, si el output lo tengo cacheado, la tarea B también podría beneficiarse de la caché y si no ha cambiado la tarea B ni ha cambiado output, también se saltaría. Vale. Vamos a ver un poco un ejemplo de un proyecto que estaría modularizado, ¿vale? Aquí vemos a la izquierda, tenemos features que serían home, serían favorites, sería reviews. A nivel de data, books, user, reviews. Y luego tenemos abajo, en la capa inferior, data store, database y network. ¿Vale? Vamos a suponer que se realiza un cambio en el módulo database. Vale. ¿Qué ocurriría? Cambia database. Vamos a ver a la derecha lo que ocurre. Vemos que database ha cambiado. Eso implica que data user ha cambiado. Y eso implica que favorites también cambia. Pero ¿qué pasa? Que el proyecto tenía 9 módulos, de los cuales 6 están marcados como up to date, ¿vale? No es necesario tocarlos y solo hemos tenido que recompilar esto. Entonces, si tenemos la caché habilitada, si tenemos un proyecto correctamente modularizado o bien modularizado, vamos a tenerlo ya bastante optimizado, ¿vale? Aquí veis un cambio y cómo afectaría. Para habilitar la caché, orggrade el caching a true, ¿vale? ¿Qué más? Parallel build, otra feature bastante interesante. Estamos viendo aquí 2 módulos, un ejemplo de una compilación de 2 módulos en el que tenemos tareas, tarea 1, 2, 3, 4 del módulo A, tarea 1, 2, 3, 4 del módulo B. ¿Qué ocurre? Si no tenemos parallel build, primero se tiene que compilar el módulo A, después se tiene que compilar el módulo B de forma secuencial. El tiempo transcurrido sería desde aquí hasta aquí. En contraposición,
con una compilación en paralelo, donde tenemos módulo A y módulo B, siempre que no haya dependencias, es decir, que en el módulo B no se utilice el resultado de A para hacer su compilación, si son módulos independientes, cada uno tiene sus tareas y pueden compilarse por separado. Este sería un caso ideal en el que el tiempo se habría reducido a la mitad. Bueno, es un caso ideal, no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Pero si tenemos dos módulos y tenemos el parallel build habilitado, podemos mejorar mucho los tiempos de compilación. Para activarlo, en el Gradle Properties, org-Gradle parallel igual a true, y además también lo podemos configurar por línea de comando con Gradle, el nombre de la tarea, -- parallel. Vale. ¿Qué más? En cuanto a código fácilmente escalable, vamos a ver tipos de módulos. Sabéis que tenemos módulos Android, bueno, no lo más sencillo, pero vamos, el que siempre tenemos. Tenemos librerías y tenemos módulos que son o que pueden ser Java o Kotlin. ¿Vale? Por lo que contienen, ya lo veis, tanto el módulo Android como el library son iguales, contienen lo mismo, solo que bueno, el módulo Android se puede generar una AB o una PK. Sin embargo, una librería siempre es AR. Bueno, y el código Java Kotlin sería un jar, jar, bueno, queréis decir. Tenemos que intentar utilizar siempre los módulos o la clase de módulos más a la derecha, es decir, lo más simple posibles. Siempre vamos a necesitar un módulo Android, pero si tenemos un módulo que solo hace, no sé, me voy a inventar operaciones aritméticas, no tiene sentido a ese módulo añadirle todo lo que implica ser un módulo Android, ¿vale? Vamos a crear módulos solo con código Kotlin, que se generaría un jar y se utilizaría en la compilación. Y lo mismo, es decir, siempre intentar que cuando creamos un módulo, ¿puede ser un módulo Kotlin? Sí, perfecto. ¿No puede ser un módulo Kotlin? ¿Puede ser una librería? Vale. Si no, pues si tiene que ser Android, Android. Pero siempre ir a lo más sencillo para ahorrar tiempos de compilación. Y luego, como contraposición a tener un proyecto bien modularizado, nos encontramos con que tenemos, al final, se nos generan tenemos muchos build Gradle que tenemos que mantener, que puede tener información duplicada. Ahí hablo de la redundancia. Esto sería como contrapartida a tener un proyecto modularizado. ¿Qué podemos hacer para mitigar este inconveniente? Bueno, la recomendación o el tip sería que tareas custom y las implementaciones de los plugins no puedan estar en el build script principal. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de build source, también relacionado con esto. Build source es el nombre de un directorio reservado en Gradle. Se incluye en cada build y sirve para poner las clases de task, de plugins, bueno, y otras clases utilizadas en la build, ¿vale? Es un poco esa metaprogramación de nuestro módulo. Y se hace en build source, ¿vale? Funciona algo así. Tenemos build scripts que hacen uso de build source. ¿Cuál es el problema? Si nosotros tocamos algo en build source, provoca una recompilación completa. Y en la mayoría de los casos esto no es necesario. Entonces, ¿qué es lo recomendado? ¿Cuál es el tip? Utilizar Composite Build. Composite Build es una build que en vez de hacer uso de build source, como hemos visto aquí, incluiría build de otros proyectos. Esto hace que Gradle pueda hacer muchas cosas por debajo para esto que hemos dicho antes que ocurría con build source, que cada cambio en build source provoca una recompilación completa de todo. Vale.
esta sería la manera de cómo conectar BuildLogic con BuildScript en Settings Gradle, Include Build, BuildLogic. BuildLogic es el nombre del directorio y es por convención se utiliza este nombre. En principio podríamos utilizar otro, pero por convención de Gradle está recomendado utilizar este mismo nombre. Vale. Y utilizaríamos los Convention Plugins. ¿Qué son los Convention Plugins? Convention Plugin es un plugin de Gradle para las necesidades del build de la app. Ya dijimos antes que un plugin era un conjunto de tasks, ¿vale? Si recordáis. Es utilizado por los archivos del build de la app. Un cambio en un plugin afecta a todos los build files. Es decir, si nosotros hacemos un cambio en un plugin, ese cambio afecta a todas las builds que se hacen utilizando ese plugin. Y que puede tener más de un plugin. A ver, lo vamos a ver un poco con un ejemplo. Vale, aquí tendríamos varios build gradles, pues cada uno pertenecientes a cada uno de los módulos que tengamos en nuestro proyecto y que harían uso de un convention plugin. Vale, esta es una situación un poco, igual no es muy real, pero bueno, es la más sencilla. Una situación un poco más real sería que nosotros tenemos un convention plugin, mira, un library convention plugin, y por ejemplo, otro convention plugin para Compose. Entonces, cada build Gradle utilizaría, si es necesario, ese convention plugin. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, 1, 2, 3 módulos que utilizarían este convention plugin y aquí tendríamos 2 módulos que utilizan este otro convention plugin que sería el de Compose. ¿Vale? Ya os he dicho plugin, conjunto de tareas. Entonces, un plugin amalgama un conjunto de tareas, cada módulo hace uso de ese plugin, es decir, accede o utiliza esas tareas en su build. Vale, este sería un ejemplo un poquito más real que el anterior. ¿Cómo crearlo? Creamos el directorio BuildLogic en el root con settings Gradle. Dentro de BuildLogic creamos el directorio Convention. Esto también es como los nombres que se utilizan por convención, ¿vale? Y el directorio src. Dentro del directorio src se crean las clases de cada plugin. ¿Vale? Luego, como entiendo que estará disponible la presentación, porque estos pasos son un poco, bueno, hay que hacerlo así, aunque los nombres podamos utilizar otros, pero es la manera de hacerlo. Pero bueno, estará disponible luego en la presentación. Vale, para implementar un plugin, pues aquí vemos mínimamente qué pinta tiene un plugin, si no estamos muy familiarizados. Luego, si no, diré para encontrar ejemplos o ejemplos de plugin. Esta sería una de las clases que forman parte de ese código. Aquí estaría implementado un plugin. Así se registraría, ¿vale? En este build Gradle, en la sección Gradle Plugin. Aquí está cómo se registraría y luego bueno, hay que indicarle dónde encontrar los plugins. Include build, BuildLogic, el directorio que hemos indicado en el settings Gradle. Así que no os preocupéis porque los pasos están en la presentación o en la documentación oficial, luego lo comento. Y para utilizar el plugin, pues simplemente se haría así. Dentro del build lo utilizaríamos como otro plugin más. Entonces, utilizando Convention Plugins, llegamos a esto que debería ser el objetivo. El objetivo y la recomendación que nos está dando Google es que nuestros build Gradles sean lo más sencillo posibles y que tengan solamente 2 grandes bloques que sean plugins y las dependencias. Y que los build Gradles sean muy sencillos. Es decir, que utilicemos esos convention plugins para meter tareas o dependencias en los build Gradle y que los build Gradle, que es con lo que a lo mejor trabajamos en el día a día, sean muy sencillos. Convention plugin requiere un esfuerzo, porque
yo entiendo que es más cómodo tener las dependencias, todas las implementaciones, tenerlas a mano en los ficheros, pero si nos tomamos el esfuerzo de utilizar Convention plugins, los agrupamos y luego utilizamos Convention plugin, es un esfuerzo que solo se requiere una vez, nos va a quedar el proyecto muy configurado, nos van a quedar unos build Gradle muy limpios y a la larga es la recomendación que nos va a ayudar a mantener nuestro proyecto. Entiendo que es un esfuerzo, pero es a lo que debemos aspirar, a tener estos build Gradles sencillos. Y para terminar, como conclusiones, y por recapitular un poco, actualizar las herramientas, actualizar pronto. Herramientas, estoy hablando de Android Studio, estoy hablando de LGP, estoy hablando de Gradle. Actualizar pronto, realizar actualizaciones frecuentes, consultar web de las releases de AGP, porque tenemos la información de si cambia el DSL, de si hay funcionalidades nuevas. Hacerlo con cabeza, utilizar los tests, utilizar test manuales, ir haciendo las actualizaciones de una en una y haciendo test, actualización, test, actualización, test. Evitar trabajo innecesario en la build. Hemos visto unos cuantos tips para evitar trabajo innecesario. Hemos visto ventajas de modularizar la build en paralelo para el build y el build caché. Hemos visto versions catalog. Recordad, este fichero único para todos los números de versiones, para las libraries, para los plugins y para los bundles. ¿Vale? Hemos visto versions catalog, es recomendación también de Google utilizarlo. Y hemos visto Composite Build. Hemos visto cómo se utiliza Composite Build, hemos hablado que requiere cierto esfuerzo, pero que a la larga entendemos que es recomendable. Interesante lo que os comentaba antes. Ejemplos, siempre recomiendo el tema de la aplicación de Now in Android. ¿Vale? Ahí utiliza los Convention plugins y vemos los ejemplos, utiliza el Composite Build. Ahí nos podemos, si tenemos dudas, no hemos trabajado con ello, lo podemos ver ahí. ¿Vale? Estas serían las conclusiones. Bibliografía, la página oficial, la página de Gradle, o sea, la página de desarrollo de Android oficial, la página de Gradle, las charlas de la DroidCon. De hecho, muchas de las ideas que se han sacado son de las charlas de la DroidCon. Y la aplicación, un poco más como cosa práctica, la aplicación de Now in Android. Así que, bueno, perdonad que ha sido igual una exposición muy teórico, pero bueno, querías poner estos puntos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Marco, no sé si tú tienes o te ha llegado algo. Vale. Bueno, vamos aquí a mirar el chat. No sé si hay aquí dudas. No. Bueno, aquí en el chat no tenemos ninguna duda. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, vamos a ¿Os hay esperar que aquí comentar algo? ¿Alguna experiencia o comentarios, preguntas? Si no, bueno, yo creo que la mayoría me tenéis localizado. Podemos hablar lo que queráis. Vale, bueno, perdonad si ha sido como muy teórico, pero muy así, pero bueno, quería comentar estos puntos. Espero que, bueno, que os sean útiles, que nos sean útiles y que nos ayuden a todos. Así que, bueno, nada, gracias por asistir y nada, si tenemos contacto, pues hablamos lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Muchas Marco. gracias a todos Muchas y gracias. nos vemos en la próxima.